Bien. Shavuot Tov, buena semana para todos, que el Eterno les quiera bendecir esta semana con toda bendición de lo alto, bendiciones de lo alto, hacia la tierra, a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestro entorno, y que el Eterno pueda prosperar toda la obra de nuestras manos en esta semana. Y como solemos hacer, ¿cierto? Partimos esta semana también con un estudio de la Torá, importante, ¿no? Cuando estábamos en comunidad, este tiempo lo pasábamos juntos. Muchas veces comíamos, nos alegrábamos. También es bonito, ¿cierto? Partir la semana todos juntos en armonía. Bueno, ahora estamos juntos, también a través de estos medios, compartiendo una palabra, ¿cierto? De la escritura. El tema que nos convoca es la continuación del estudio de Tisha B'Av, el día 9 de Av, una fecha que, como vimos la semana anterior, conmemora uno de los ayunos. De hecho, es el ayuno, aparte del ayuno grande que es el de Yom Kippur. Este es el ayuno más grande fuera del calendario bíblico, por así decirlo, del ciclo de festividades. Y es el ayuno del 9 de Av. La semana anterior vimos un poco en qué consistía todo esto, y realmente fueron fechas dramáticas. Por ahí se mencionó la destrucción del primer templo, del segundo templo, la expulsión de los judíos de España, en otros países también, algunos pogromos, y muchas tragedias que ocurrieron en estas fechas. De hecho, tampoco es tan casualidad, porque los enemigos de Israel, los que querían expulsar sobre todo a los judíos en medio de algunos países, tomaban estas fechas también, donde sabían que los judíos ayunaban, clamaban, se arrepentían, obviamente para afligirlos. Es una medida que han utilizado los enemigos de Israel. Por ejemplo, en la guerra de Yom Kippur también, en Israel, una de las batallas libradas, ¿cierto?, cuando estaban en un ayuno. Los enemigos de Israel siempre buscarán alguna manera de destruir al pueblo cuando esté más frágil, más débil. Pero bueno, de eso no se trata en general este día. A lo mejor eso es lo que ha pasado entre Israel y las naciones. Pero hay otra cosa que ha pasado entre Israel y Dios, el Dios de Israel, que es el trato que han tenido los unos con los otros y que ha quedado siempre al debe, casi siempre. Entonces hay una deuda pendiente que tiene Israel con el Eterno en cuanto al arrepentimiento y en cuanto al buen proceder conforme a la promesa y a las palabras dadas por el Eterno en la Torá. Y ahí tenemos siempre la condicionante de los eventos que pasan en Israel, una u otra vez. Bueno, sin extenderme más, también vamos a empezar este estudio. Un pogromo se refiere a una... Aquí hay un comentario que dice pogromo, causar estragos. Es una revuelta social. Se junta la gente, se amotina la gente contra alguna situación. Es como lo que vivimos ahora, como un tipo de crisis social o movimiento social. De repente se juntan, se ponen de acuerdo y van a atacar a cierto grupo. Algo así es pogromo. En este caso por causa también religiosas, políticas y otro tipo de cosas. ¿Ya? O sea, el pogromo tiene la diferencia de lo que fue el Holocausto, que esto fue algo gubernamental, fue dictado por la autoridad. Bueno, esto no fue, los pogromos no fueron por la autoridad, sino que fueron cosas más espontáneas que pasaron. La gente, con todo ese odio, que de repente empiezan a alimentarse, ese antisemitismo, o judeofobia que también se le llama, de repente se juntan y dicen, ellos tienen la culpa, vamos a destruir sus negocios, vamos a destruir sus sinagogas. Y por eso es que es tan preocupante el tema del antisemitismo, de hecho. Porque no solamente es un tema de que los gobiernos han hecho algo. No, también de repente se junta la gente con cierta idea y actúa de una manera violenta. Entonces Israel ha tenido que cuidarse también de esto. Bien, vamos entonces a nuestro estudio. Vamos a ver entonces qué es lo que nos trae este estudio. Perdón, que se movió un poquito la cámara. Bien, dice la escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desolada, pero os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra, ¿cierto?, de Yeshua. Y obviamente alude a una profecía de Yeshua. Él está también aludiendo a las palabras, ¿cierto?, de otros profetas como Isaías. Realmente, ya que el Mesías también, Yeshua, fue enviado para que también el pueblo fuera reunido. Pero aún así, el pueblo, como veíamos en la mañana, no escuchó la voz de las palabras del profeta. Y saliendo Yeshua se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Otra profecía, ¿cierto?, que nos trae Yeshua y que dejó en su estadía en medio de nosotros. Finalmente, a él también se le acusa por estas palabras, pero es lo que aconteció. Una generación después, el templo es destruido y no dejan nada en pie prácticamente. Nos queda hoy día lo que se ve por allí, el Muro de los Lamentos, pero es una de las edificaciones de la época del Segundo Templo. No era parte en sí, por así decir, el templo, era una fortaleza que estaba alrededor del templo. No quedó nada más, finalmente. No quedó nada, tal como dijo Yeshua. Fue una destrucción terrible lo que aconteció en aquellos días por estos días, en aquella época por estos días. Así que tenemos aquí algunos elementos ya que nos conectan la historia, ¿cierto?, de Yeshua, lo que aconteció en el Brit Hadashah, con lo que hemos estado viendo. Bien, por cierto, menciono que este escrito, entre otras cosas, es del rabino Rus Resnick, un rabino judeo mesiánico, y hay algunos extractos también de Hebrew for Christians, hebreo para cristianos. Saqué algunas nociones de allí. El templo del cual Yeshua habló, construido por el remanente judío que regresó a Jerusalén bajo Esdras y Nehemías, y más tarde ampliado y embellecido por Herodes el Grande, permaneció de pie durante casi 500 años. O sea, este segundo templo estuvo casi 500 años en pie después de la reconstrucción y de la remodelación que también hizo Herodes. Ya, porque ahí también hizo una remodelación Herodes en el templo. Y estuvo prácticamente 500 años del templo que se está hablando aquí. Finalmente fue destruido en el año 70, en el noveno día del mes de Ab. La misma fecha en que el templo construido por Salomón había sido destruido muchos siglos antes. De acuerdo a lo que vimos la semana anterior, ¿cierto? Las fechas están dentro de estos días. Ambos templos fueron profanados y quemados por las fuerzas imperiales de ocupación, que masacraron a muchos de los habitantes de la ciudad santa. Y en ambos eventos Tisha B'Av fue un día de dolor, derrota, exilio para el pueblo judío, el cual tiene ramificaciones incluso hasta el día de hoy. Si hay algo que representa este día de Tisha B'Av, y como se les decía en la mañana, se le llama el Shabbat negro a este, ya que antecede al día más trágico para el pueblo de Israel, ya que pasaron las cosas más dolorosas y sufridas para el pueblo. Muchas veces nosotros leemos algunos salmos, algunos tehilim, y nos sorprendemos que son salmos de imprecaciones que se llaman. Es decir, dice, ¿quién fuera que tomara a tus hijos y los arrojara contra la piedra, por ejemplo? Salmos muy fuertes. Bueno, todos están dentro de este contexto. El dolor, el exilio, toda la destrucción que hubo y el destierro que ellos sufrieron. Entonces, como dice el mismo Salmo, pero ellos nos dicen, ¿por qué no cantan algo? Y respondían los judíos, pero ¿cómo vamos a cantar estando fuera de la tierra de Israel? ¿Cómo vamos a cantar en el destierro? ¿Cómo nos vamos a alegrar? Estaban amargamente derrotados, afligidos. Entonces este día recuerda los momentos más terribles donde
prácticamente casi hubo una destrucción total del pueblo judío. Por lo tanto, es un día donde todavía sigue estando en la memoria colectiva de Israel porque han seguido aconteciendo otros actos más en la escena. Hubo, sin embargo, una diferencia aparte de la circunstancia de las dos catástrofes, lo que llevó a una discusión registrada en el Talmud. Pregunta, ¿por qué fue destruido el primer templo? Debido a que durante su época había 3 pecados. Entonces, los rabinos dicen que en la época del primer templo, cuando fue destruido, habían tres pecados graves. Uno, la idolatría, ¿ya? La inmoralidad y el derramamiento de sangre. 3 cosas, 3 pecados. 3 pecados que mencionan los profetas y que el pueblo estuvo cometiendo en esta fecha. Hablamos de derramamiento de sangre al nivel de sacrificar a sus propios hijos, ¿cierto? A ese nivel. Hablamos de inmoralidad prácticamente porque todo lo que es idolatría e inmoralidad está de la mano siempre. El Eterno dio toda la Torá, como también explica Rambam Maimónides. La Torá es una manera de proteger al pueblo de Israel de las leyes que lo rodeaban. Cuando Israel se sale del marco de la Torá, empieza a actuar como las naciones que los rodean. Empieza a querer ser como ellos. Y en esa época, las naciones estaban llenas de inmoralidad, de idolatría y de derramamiento de sangre. Cuando esto llegó a estar dentro del pueblo de Israel, prácticamente vino la destrucción. Entonces, cuando se abandonó la Torá, Israel siguió las prácticas de las naciones. Y eso también le trajo la destrucción. Obviamente no es culpa de las naciones, es culpa de Israel, esto. Pero en la época del segundo templo, ellos estudiaban la Torá, realizaban los mandamientos, hacían buenas acciones. ¿Por qué entonces fue destruido? Recordemos que en la época de Yeshua estaban los fariseos, estudiaban Gilel, Shammai, la casa, los rabinos. Todos estaban estudiando, querían hacer buenas obras, delante de los hombres a veces, más que delante de Dios, pero bueno, igual querían hacer acciones. Oraban en las casas de las viudas, les pedían dinero muchas veces, como dice Yeshua, pero bueno, por lo menos oraban en las casas de las viudas. Algo había, al menos una conciencia de hacer lo correcto. Pero, entonces, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Y nos dice el Talmud, debido a que había odio sin causa, denominado en hebreo Sinat Hinam. Sinat Hinam, entre ellos. Esta palabra yo creo que la han escuchado, un término que a lo mejor antes de indagar mucho más en el judaísmo, uno no la escucha mucho. Yo no suelo escuchar fuera del contexto judío hablar del odio gratuito o el odio sin razón, pero son cosas que vemos todos los días, muchas veces. Se da en los medios competitivos, en los trabajos, a veces en los colegios, en los estudios. Uno ve muchas veces que la gente le cae mal a otras personas porque sí, sencillamente. Bueno, en la mañana también veíamos un poco de este tema. Que es lo que causa, en el fondo, Dios nos odia incluso, llegaron a decir. El pueblo de Israel en el desierto dijo, Dios nos odia. Por lo tanto, yo odio al mundo, en otras palabras. A mí me odian, Dios me odia. ¿Por qué? Porque hay odio en mi corazón, finalmente. Ellos estaban llenos de odio, y ese era el gran problema, y la época del segundo templo, el pecado más grave. ¿Cuál era el odio del cual se habla este pasaje? En los años previos, incluyendo la revuelta judía contra Roma, surgieron grandes divisiones entre el pueblo judío. Algunos judíos estaban preparando un levantamiento armado, se estaban preparando para tener una revuelta contra Roma. Otros se oponían a este movimiento armado. Algunos estaban en un complot activo con los odiados romanos. O sea, habían unos judíos que querían destruir a los romanos y querían matarlos directamente. Habían otros que querían aliarse con los romanos políticamente. Luego, habían otros como los celotes que eran sicarios, que parte de los primeros que mencionamos, usaban dagas ocultas para asesinar a los cuales de los cuales sospechaban que estaban coludidos con Roma. O sea, mataban a sus propios hermanos si es que estaban coludidos con Roma, a ese nivel. Entonces ya llegó cada vez la presión que ejercía Roma, el poco
la poca fraternidad y compañerismo que tenían entre ellos los llevó a odiarse los unos contra los otros. Y un pueblo dividido jamás va a prevalecer. Entonces, esta frase Sinat la podemos encontrar en las escrituras hebreas, en la Mikra, en la escritura. Aparece varias veces. Por ejemplo, la primera, una aparición llamativa, perdón, está en el Salmo 69.5 o 69.4, donde dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. ¡Wow! Dice, más de los pelos que tengo en la cabeza son los que me odian. Casi que no los podía contar. Bueno, no sabemos cómo habrá sido, en realidad su cabeza ahí, cuántos pelos habrá tenido. Pero lo que sí sabemos es que obviamente tenía muchos enemigos. Ya no los podía contar, eran demasiados. Llega un minuto donde a lo mejor uno dice, bueno, tengo este enemigo, tengo este otro, pero Israel, bueno, no me adelanto, pero David en este minuto decía, tengo demasiados enemigos. O sea, yo solamente he querido seguir la voluntad del Eterno, he respetado a Saúl, no he querido hacerle lo malo, hacerle daño, pero hoy día me encuentro que me salen enemigos hasta por las piedras. Bueno, esto es la cosa de odio muchas veces es muy rápido de diseminarse entre la gente. El odio es algo que es como la habladuría. Es tan sencillo decir una mentira de otra persona y que después se repita por 1000 lugares. Así es el odio también, las palabras de odio. Se contagian muy rápido. Y cuando se contagian de una manera correcta, terminan siendo terribles. Porque muchas veces la gente, con tal indignación, queda con lo que le dicen o con lo que piensan, que quieren actuar de una manera totalmente injusta. Entonces tenemos que tener cuidado allí con el odio. Bueno, en este salmo, David se dice que es una antesala. David nos muestra los sufrimientos que viviría Israel más adelante. Es decir, lo que le pasó al rey David es lo que le pasaría a Israel. Pero también en ese salmo se habla de su sufrimiento, pero posteriormente también se habla de su restauración. Y se habla también, obviamente, que va a ser reivindicado. Por lo tanto, así lo ven los rabinos, bueno, y los estudiosos, realmente. Este salmo habla de todo Israel, no solamente de David. Como está dicho, porque Elohim salvará a Sión y reedificará las ciudades de Yehudá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Como dice allí, los que el Eterno va a salvar a Sion, a sus descendientes les va a dar su heredad. Él dice, a los que aman su nombre, habitarán en ella. No los que odian, los que aman su nombre. Ellos van a heredar la tierra. Por lo tanto, la tierra de Israel, ¿cierto? En este contexto. Por lo tanto, en su comentario clásico, el rabino Samson Rafael Hirsch escribe, David contempla al pueblo de Israel, generación tras generación, vagando a través de los siglos del oscuros del exilio. Y en este salmo pronuncia los pensamientos que se levantan en el alma de Israel, como si marchara a través de la historia de las naciones. Entonces, como David se dice que era profeta, por las cosas que decía, sus salmos, etc. Entonces, se dice que esto lo está diciendo también como una premonición a través de una visión de lo que veía también que iba a pasar Israel en los posteriores siglos. Y era toda la historia que iba a pasar Israel a través de las naciones. Nótese, sin embargo, que David describe los sufrimientos de Israel en primera persona. Es decir, no dice ellos los odian sin causa, sino que ellos me odian sin causa. Como rey de Israel, David anticipa también y encarna la futura historia de su pueblo en su propia vida. Se identifica tan fuertemente con su pueblo que sus sufrimientos son un signo profético de los sufrimientos por venir, sobre todo Israel. Y ahí hay un elemento interesante, ¿no? Porque no dice ellos los odian a ustedes, sino ellos me odian a mí. Y si es que él está hablando de Israel en sus futuras generaciones, está diciendo que Israel se encarna en su persona. Por lo tanto, así también esto apunta, ¿cierto?, a una interpretación mesiánica de este pasaje.
Así como en David se cumple también estos sufrimientos y este odio que él recibió, así también cargaría el Mesías posteriormente, ¿cierto? Con el sufrimiento y el odio sin causa. Por lo tanto, Yeshua, al igual que David, perdón, el Mesías tomará para sí mismo el destino de Israel y también lo va a representar en su persona, como lo hemos visto en Isaías 53, ¿cierto? Que no vamos a entrar tan en ese detalle, pero existe ese concepto del Mesías sufriente, el Mesías que padece por los pecados del pueblo, porque no fue por su propio pecado. Por lo tanto, cuando Yeshua llamó a los cambistas del templo y los echó, se acordaron de lo que estaba escrito, como dice allí, el celo por tu casa me consume. Más tarde también él describió su rechazo por parte de las autoridades de su época y le dijo a sus discípulos, para que la palabra se cumpliese sobre lo que está escrito en su ley, me odiaron sin causa. Y él menciona las palabras del rey David, porque me han odiado sin causa. Lo mismo que dijo David, ya se ha multiplicado. Llegó un momento donde el ministerio de Yeshua, que era impactante, ¿cierto? En sus obras, en sus palabras, sobre todo en sus palabras, llegó a ser en un momento que se multiplicaran sus enemigos. Esto es algo muy común de escuchar, ¿no? Basta con hacer las cosas bien para que tengas enemigos. Es algo natural. Bueno, al parecer se cumple, ¿cierto? La imagen de Yeshua. Haz las cosas bien, haz las cosas correctas, di lo que corresponde. No digas lo falso, lo mentiroso, haz la voluntad de Dios y te vas a ganar muchos enemigos. De hecho, Yeshua lo dijo. Por mi nombre los van a perseguir, los van a buscar, van a sacarlos de las sinagogas. Realmente van a padecer por mi nombre, porque decir la verdad no es fácil. Yeshua le costó, ¿cierto?, el odio de una gran parte de su generación, el hecho de que él hablara lo que tenía que hablar. Por lo tanto, él experimentó en carne propia el odio que sufría prácticamente el pueblo en estas condiciones. Un segundito aquí. Nice. Entonces, Yeshua experimentó todo el odio de sus enemigos, de aquellos que no estaban de acuerdo con él. No era simplemente que tuvieran una diferencia de opinión, sino que Yeshua también, como hablaba, revelaba las intenciones de sus corazones. Por lo tanto, de la gente que todavía conservaba esa hipocresía, eso lo llenaba de odio, finalmente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la otra vez el tema del temor? Bueno, la falta de temor a Dios, cuando uno no sirve a Dios con temor, termina siendo un hipócrita. Bueno, esta gente, sin temor de Dios, hipócritamente cuando escuchaban las palabras de Yeshua, se llenaban de odio. Cuando buscaban, escuchaban sus palabras, a veces palabras justas de verdad, no importa, estaban tratando la manera de hacerlo caer. Y a veces esto es algo que no tiene ninguna razón ni ninguna lógica. Yeshua a veces estaba hablando de algo que está correcto, que todos saben que está bien, y viene alguien y lo quiere hacer tropezar. Están buscando la manera de hacerlo caer, sin ninguna razón. Ni siquiera para apoyar el discurso, para respaldar a Yeshua de que la gente se tenía que arrepentir, que tenía que cambiar sus actitudes, no. Porque los apuntaba a ellos también muchas veces. Entonces, ahí la situación cambia. Y ese odio empieza a crecer, a crecer, a crecer, y termina siendo un veneno en las personas. Bueno, que Dios nos libre también de que nuestra generación, hoy día también en nuestra sociedad, se llene de odio y de veneno, sin causa. Al igual que el Salmo de David, Yeshua también pudo decir, me he convertido en un extraño para mis hermanos y extraño para los hijos de mi madre. Yeshua, que todos lo vieron crecer, que todos lo vieron allí en Galilea, ¿cierto? En Nazaret, estar allí, habitar, en un momento todos lo empezaron a rechazar. No es fácil, ¿no? No es fácil cuando una persona tiene determinación y va al frente con la verdad y la palabra del Eterno. No es sencillo. En todo ámbito de cosas, no solamente en lo religioso, quizás cuando alguien tiene la verdad y otros no quieren que eso salga a la luz, es una guerra, todo esto. Lo estamos viendo también en los temas políticos, y de hecho Yeshua se metía con personas que estaban aliadas con Roma, algunos fariseos, por lo tanto, y saduceos también. Por lo tanto, hablarle a ellos era
finalmente atacar en la raíz del problema que tenía Israel. Esos líderes también que guiaban mal al pueblo. Bueno, Yeshua encarna la historia del exilio y la redención final de Israel. Así como David decía, se han multiplicado mis enemigos, los que me odian sin causa, y también profetizó el final y la restauración de Israel. Así también Yeshua experimentó el odio sin causa por los gobernantes de su propia generación. Y este odio también es el que se le atribuye a la destrucción del segundo templo, la cual sucedió 40 años después, ¿cierto?, de la ascensión y la crucifixión de Yeshua. De hecho, hay un famoso pasaje que yo creo que han escuchado, dice así, en el Talmud, dice: nuestros rabinos enseñaron, durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte, por el Señor, no vino, o no salió más, en la mano derecha del sumo sacerdote. Estaba hablando del pectoral. Ni el hilo del color carmesí se convirtió en blanco, ¿ya?, que marcaba también el perdón de pecados en Yom Kippur. Ni tampoco la luz occidental brilló más. Es decir, la luz que venía que entraba, ¿cierto?, por el templo y iluminaba también. Era como un ventanal, así que se dice que iluminaba a todo el mundo. Bueno, se dice que esto ya esta luz occidental que venía ya no iluminaba el templo, perdón. Hasta que el rabino, perdón, me faltó algo. Y las puertas del templo, del Eijal, se abrían por sí mismas como una señal de vulnerabilidad del templo. O sea, se dice incluso que las puertas se abrían solas, no se podían cerrar. No había seguridad en el templo. Durante esos años, justamente esos 40 años, desde la crucifixión de Yeshua hasta la destrucción del templo, son todas estas cosas que describe el Talmud que acontecieron, efectivamente, que pasaron en la vida real cuando estaba el templo. ¿Ya? Y también, hasta que el rabino Yohanan ben Zakkai reprendió las puertas, diciendo: templo, oh templo, ¿por qué nos has alarmado? Yo sé que tú has de ser destruido, porque Zacarías ben Idó ya ha profetizado lo concerniente a esto. Abre tus puertas, oh Líbano, y que el fuego devore tus cedros. Es decir, los mismos rabinos, o algunos rabinos, ya también entendían que venía una destrucción para el templo. Y entendieron todo esto que estaba pasando como una señal de que ya la protección divina sobre Israel se había acabado. Y era la última generación, por así decirlo, que podía arrepentirse, hasta que viniera el próximo exilio. Y esto no pasó, finalmente. No se arrepintieron del todo, no todos cambiaron, no todo Israel cambió, por lo tanto se destruyó el templo. Ahora, como dice aquí el rabino, es simplista decir que el templo fue destruido solo porque las autoridades religiosas rechazaron a Yeshua. Obviamente hay más cosas alrededor para sumar a todo esto. Pero seguramente, como dice ahí, la explicación rabínica da en el blanco. ¿Por qué fue destruido el templo? Fue por el odio sin causa entre ellos. Yeshua se identificó tan profundamente con su pueblo Israel, que se convirtió también en el receptor del odio sin causa. Y dentro de una generación el templo se hubo ido. Así que Yeshua también padeció, así como padeció también Israel y el templo finalmente fue destruido. Pero él dijo que se iba a levantar, ¿cierto? Y se refería a su cuerpo, como hablamos la semana pasada, a todos nosotros finalmente, el cuerpo de creyente, que somos el templo de Dios, en esta nueva visión de ver las cosas. Hay algo que mencionar sobre el nombre Sinat Hinam. Ya, en hebreo Sinat Hinam significa odio sin causa. Pero fíjense cuál es la raíz de esta palabra Hinam. Entonces, a causa de esto, ¿cierto? Como ya dijimos, fue destruido el templo, pero literalmente significa odio de, por ejemplo, Siná es odio, Sinat, el odio de, y Hinam viene de la palabra gen, y gen en hebreo significa gracia. Es como un odio gratuito o por gracia, por así decirlo, un odio por gracia, pero también puede leerse, y más literalmente se lee como odio a su gracia, porque la terminación en hebreo am se refiere a la tercera persona en plural, o en este caso puede ser singular también. O sea, a él, en el fondo.
odio a él, ¿ya? Hinam no es odio, puede significar como odio gratuito compuesto, en esta frase compuesta. También puede significar el odio de ellos, pero también puede significar en este sentido el odio a su gracia, ¿ya? Porque habla la tercera persona. Entonces, en esencia, como nos explica aquí, el Sinat Hinam es el rechazo de la gracia de Dios. Fíjense qué interesante. Rechazar la gracia de Dios, su gen, implica finalmente que prolifera el odio gratuito. Esto significa que la envidia, incluso los celos de la bondad que vemos en otros, cuando vemos que a alguien le va bien y a nosotros no nos gusta eso, es decir, el onat de Barim, que lo mencionamos en la mañana, que era robar las palabras o perjudicar a otros con nuestra palabra, con un espíritu crítico. En este caso, sin embargo, la crítica se dirigió contra el propio Yeshua, la encarnación de la gracia de Dios. O sea, no hay algo más contradictorio o más fuerte que odiar a aquel que es la fuente de la gracia, por así decirlo. Rechazar a la fuente de la gracia. No hay mayor odio que rechazar a la fuente de la gracia. Uno puede odiar a alguien, pero cuando odia al que es la fuente de la gracia, ahí está el mayor problema. Israel estaba, como dijo Yeshua, tranquilo, o sea, no lo rechazan ustedes, me rechazan a mí. Por otra oportunidad, no solo lo rechazan a él y al Padre, finalmente. Cuando no recibieron el mensaje de Yeshua, lo rechazaron a él, a su gracia y la gracia del Padre, finalmente, que estaba extendiendo hacia todo Israel. A esa última generación, ¿cierto? Una extensión de gracia todavía, para que se evitara esta catástrofe. Entonces, es de extrañar entonces que Yeshua predijera la destrucción del segundo templo, basado en el rechazo de Israel a él. No es tan raro, ¿cierto? No es tan raro decir que también fue una de las causas y una de las explicaciones que nosotros podemos encontrar. Al haber rechazado la gracia, el gen, terminaron finalmente por ser consumidos por su sinat hinam, por su odio sin razón. En el español más antiguo tiene sentido esta traducción como odio de gracia. Igual se puede entender ahora. Pero algo de gracia es que es de gratis, en el fondo. Ya también implica esto. Por eso Yeshua también enseñó y vino en contra de todo esto. Yeshua habló, no literalmente en esta frase, pero él habló del Ahavat Hinam, que es el amor gratuito. La gracia del amor, lo que venía, ¿cierto?, por recibir el amor de Dios y por recibir su gracia. Por recibir su gracia hallamos fe, confianza, emuná, justicia, cambia nuestras vidas y obviamente encontramos que Él es amor. Entonces no había otra manera de vencer el odio que con el amor, por supuesto. Y Yeshua trató para que el pueblo cambiara esta percepción. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Recibir a aquel que era la fuente de la gracia. Yeshua también nos enseñó que teníamos que amarnos los unos a los otros. No solamente amar a Dios. Cuando dice, ustedes dicen que aman a Dios, pero a su prójimo que ven aborrecen, hipócritas. ¿Cómo dicen que tienen amor, pero odian a la vez? Eso es falso, eso no existe. Y esa es la fuente prácticamente del odio gratuito. Y el autoengaño de uno creer que tiene amor, pero en realidad tiene odio. Es un gran problema. Un severo problema de entendimiento, ¿no?, de las cosas. Por eso uno tiene que entender que los dos mandamientos más grandes es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso el amor, el concepto en común, el denominador común, el amor. Y el amor es gratuito. Así como Dios nos ama, también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y no hay otra manera de vivir esto que cada día recibirlo. Hay una oración que aparece en los Sidurim, que se hace en la mañana generalmente, que dice, ¿cómo es que dice en hebreo? Dice, he aquí yo estoy dispuesto, en español, he aquí yo estoy dispuesto a recibir el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo me dispongo en este momento a recibir el mandamiento de amar a mi prójimo, cada día. Entonces, uno hace el Shema cada día, pero la tradición también nos enseña que cada día también tenemos que disponernos y decir, yo en este momento recibo y acepto el mandamiento
para ponerlo por obra en el fondo de amar a mi prójimo como a mí mismo, cada día. Yo me dispongo a recibirlo. Así que esto está dentro, obviamente, de la solución. No solamente el Shema, amar a Dios, también amar a nuestro prójimo. Por eso igual nosotros siempre decimos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque el Shema no va allí entre medio, tradicionalmente. Pero lo decimos igual, porque es importante entenderlo. Así que cada día, uno, así como recibe el yugo del reino, de amar a Dios, de recibir su voluntad, también cada día tiene que recibir el yugo de amar a su prójimo. La carga, de poner la carga y de recibir la carga de nuestro hermano. Por eso dice el libro de Colosenses, llevaos las cargas los unos de los otros y cumplid así la Torá del Mesías. Amarnos los unos a los otros. Esa es la Torá del Mesías. Esa es la carga que nos dejó para cambiar las cosas. Este era un paréntesis. Sigamos avanzando en cuanto al tema de Yeshua. Paradójicamente la comunidad judía mesiánica hoy día, y hablando ya un poco de como movimiento, debe protegerse también en contra de permitir el odio sin causa, para dividirnos de la más amplia comunidad judía. Aquí obviamente está hablando un rabino judeo mesiánico, de padre, familia judía, etc. Entonces él está diciendo, nosotros también tenemos que protegernos de no decir es que ahora nosotros somos los de verdad, los reales, los que han recibido la gracia, etc. Entonces ahora nos jactamos y nos separamos del resto de Israel. Y ahora decimos que nosotros tenemos, ¿cierto? El amor de Dios y todas las promesas y el resto de los judíos no. Entonces, lo que nos advierte este rabino judeo mesiánico, Rus Resnick, dice, no, tengamos cuidado de no llegar y separarnos. Y también, obviamente, esto tiene que ver con la iglesia. También ahí tenemos que tener ojo en este sentido, también para ambos lados. Como dice aquí también, podríamos sentir que como el propio Yeshua hemos estado en el extremo receptor del Sinat Hinam. El rabino plantea aquí que obviamente cuando un judío cree en Yeshua, inmediatamente es apartado de la comunidad. Y puede sentir finalmente cómo es apartado, cómo es dejado a un lado, cómo ya deja de ser considerado, cómo ya no se le permite quizá el ingreso a la sinagoga, a los lugares de estudio, y se le quitan ciertos privilegios en las comunidades judías. Cosa que Yeshua también dijo que iba a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el rabino? No sintamos que nosotros simplemente somos receptores del odio gratuito porque sí. Y de esta manera, como ha sido así, llegamos y nos separamos y preferimos andar en nuestro camino y separarnos del resto de Israel. Entonces, para el judío creyente en Yeshua no puede ser así. O sea, la idea es reunir al pueblo a una, no seguirlo dividiendo. Por lo tanto, aunque seamos receptores de odio, o aunque un judío sea receptor de odio de parte de otro, al ser rechazado por creer en Yeshua, no podemos apartarnos sencillamente y ya de la comunidad judía y dejar todo de lado, por así decirlo. Estaba hablando desde un punto de vista judeo creyente en Yeshua. Y más adelante, pero si seguimos a Yeshua, vamos a continuar por identificarnos con todo Israel y asumiendo la responsabilidad de cualquier división innecesaria que hemos causado. Entonces, si creemos en Yeshua, por supuesto, sabemos que hemos sido injertados, que volvemos a ser parte de Israel, que el pueblo vuelve a ser restituido. O sea, ¿por qué por un lado, al sentirnos rechazados, nos vamos a alejar de la comunidad? Y por el otro lado estamos diciendo que hemos sido injertados, que ahora somos parte de, que ahora somos Israel, pero por el otro lado rechazamos y nos alejamos. Nos rechazan, nos alejamos, y por este lado, finalmente, decimos que ahora sí estamos en Israel, por así decirlo. El mismo judío tiene que tener cuidado de esto. Así como se le dijo al no judío, no te jactes contra las ramas. Pues las ramas también tienen que tener cuidado. No te quites del árbol finalmente. No te apartes, no creas que eres un olivo diferente. Sigue siendo el olivo. Ha sido injertado en este mismo olivo, que es Israel. Pero no es que el Eterno quiera dividirlos. En parte, hoy día estamos separados, pero no porque la razón sea para seguir causando división, sino al contrario. Si esa división viene por la palabra verdadera, la palabra revelada, ¿cierto? El amor a Dios y la palabra de Yeshua y su mensaje, está bien.
Pero si es para justificar que no queremos seguir con ellos, que ahora estamos apartados y no nos queremos mezclar, está mal, en el fondo. Entonces vamos a expresar nuestra solidaridad de una manera tangible y no permitiendo que nuestras legítimas diferencias con el resto de nuestro pueblo estén por sobre el Mesías para que nos alinee o alinee. Tiene que haber un momento, y sabemos, donde Israel va a ser alineado nuevamente. Pero tenemos que estar dispuestos a que eso pase. Si no estamos dispuestos a que eso pase, vamos a seguir con las divisiones. Y con el odio gratuito, y el odio entre una denominación y otra, y hay uno que se levanta con el otro, etc. Finalmente es el Eterno el que quiere restaurarnos y nosotros somos los que no queremos. Y ahí está el problema, por eso este punto. Esta es una de las razones por la que es vital mantener nuestra relación con la vida judía y la tradición. Esta es una de las razones por qué en el judaísmo mesiánico se trata de practicar el judaísmo y no dejarlo a un lado. Ahora creemos en Yeshua, dejamos de usar una kipá o un tefilín o lo que sea. No, tenemos que seguir allí, tenemos que seguir conectados, porque seguimos siendo parte del mismo pueblo. A pesar de que es posible que sigamos siendo marginales debido a nuestra lealtad a Yeshua, por nuestra parte, debemos eliminar el Sinat Hinam y estar con nuestro pueblo. Al igual que Yeshua, que tomó sobre sí el sufrimiento y exilio de todo Israel. Es decir, Yeshua cargó, aunque no era merecedor, cargó, ¿cierto?, con el pecado de Israel, con ese odio, finalmente. Decidió echárselo en la espalda, todo ese odio. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Ser discípulos de Yeshua. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Bendigan a los que os maldicen. Oren por ellos, oren por los que los persiguen. Bendíganlos, ayunen por ellos, por los que los odian. Marquen la diferencia, hagan lo contrario. No sigan esa tendencia de odio. Oren por ellos, ayunen por ellos. Y eso es el ABC de seguir a Yeshua, prácticamente. No podemos seguir a Yeshua y tener odio, y odiar a nuestros enemigos y a nuestros contendores de a lo mejor de la fe, y a los que piensan diferente. No podemos. Yeshua nos dijo, oren por ellos, ayunen por ellos. Bendíganlos. Lleven sus cargas. Si le piden que lleve una carga, lleven el doble, no importa. Así como yo cargué el sufrimiento también, ustedes también pueden cargar con esto. Es necesario que nos hagamos partícipes. Cuando consideramos la agonía de la tierra y al pueblo de Israel hoy día, el recrudecimiento del antisemitismo en forma del antisionismo, una muestra de solidaridad, viene a ser aún más convincente. O sea, sobre todo en estos días donde el odio está volviendo a crecer contra los judíos. En Europa, en Latinoamérica, en Argentina y en Chile. También, y bastante. Cada vez se instauran nuevamente las ideas antisemitas de conspiraciones, de que le terminan echando la culpa a judíos y israelíes, que el Estado de Israel acá, allá, y una condena total. Entonces, si el pueblo judío se separa, ¿qué queda? Y por el otro lado, que aquí no se menciona, ¿qué pasa con los que vienen de la iglesia, por ejemplo? ¿Salieron de la iglesia para odiar a la iglesia? ¿O salieron de la iglesia por hoy día aprender el amor, ¿cierto? El amor gratuito que nos ofreció el Mesías. Y también impactar, porque la iglesia también es una parte, la gente también es una parte de los que han sido también injertados por la fe de Abraham. Obviamente hay cosas que nos pueden diferenciar y a lo mejor por cosas por las que se salió de allí alguien, pero aún así tiene que haber un momento donde todos vamos a ser uno. No hay dos novias, no van a haber dos pueblos diferentes, va a haber una novia y obviamente van a estar la identidad de las naciones como describe Apocalipsis. No es que van a desaparecer las naciones en sí, pero obviamente si somos un cuerpo tenemos que vivir como tal y aprender como tal a superar nuestras diferencias y a entrar en un diálogo. Entonces, si el que salió de la iglesia se separa completamente de la iglesia y nunca más sabe más de la iglesia ni de sus pastores ni le interesa y nunca más impacta, a lo mejor con esto que él ha recibido, bueno, ¿qué favor le hacemos finalmente? Sería como un judío que creyó en Yeshua y se alejó de todo Israel y dijo, no, ahora yo soy Israel. En cambio, sería la misma actitud en el fondo. Entonces, lo que quiere el Eterno, sí, si tuvimos una división por causa de su palabra, Baruch Hashem, porque Él así lo permitió.
pero tampoco la intención es que nos dividamos y que nuestra intención sea seguirnos dividiendo y seguirnos separando y seguirnos odiando. Al contrario, nuestra disposición siempre tiene que estar en cargar, no importa, alguien no sabe algo, o dice todo lo contrario a lo que tú dices, o cree lo diferente y te está ahí bombardeando. Bueno, es una carga que hay que llevar, como el Mesías también la llevó y la soportó, finalmente. Todo es para que pueda haber una restauración. Entonces tenemos que tener una buena actitud tanto con el judío creyente como el cristiano o el, el no judío, por así decirlo, creyente entre las naciones. También tiene que haber un equilibrio. El Eterno sí nos ha llamado a su voluntad, a su Torah, etcétera, a ser gente diferente, etcétera. Pero no es para que nos encerremos en nosotros mismos y odiemos al mundo. Obviamente, aquel que ama al mundo rechaza a Dios. Por eso amamos a Dios, pero odiamos las cosas que hace el mundo, no en sí a todo el mundo para rechazarlo y condenarlo, porque ni siquiera Yeshua vino a condenar al mundo. ¿Ya? Entiéndase a lo que nos referimos. Bueno, volvamos a lo nuestro. Voy a ver aquí si hay algún comentario. Dice acá, uno no puede ser profeta en su propia tierra, como Yeshua le pasó Baruch Hashem, pues a veces nuestra propia familia consanguínea son difíciles al no entender y creer a la verdad y lloramos mucho. Sí, compartimos con usted, hermana, ese pensamiento. También hemos tenido, nosotros también, quizás muchos de acá hemos sufrido en carne propia esta situación. Y es muy complicado, es muy difícil. Pero aún así la intención nuestra no debe ser, ok, el Señor me llamó, me saca de mi familia y mi familia queda allí y se acaba. Sino tener un pensamiento más positivo, como dijera Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo en su palabra. Yo creo que si Él me llamó a mí, también puede llamarlos a ellos. Y perseverar y mantenerse en oración y tratar de actuar conforme a nuestra nueva identidad y nuestra nueva, como nuevas criaturas finalmente. Y no como lo éramos antes, para marcar la diferencia. Si no marcamos una diferencia y nuestros cercanos no lo ven, bueno, tampoco va a servir de mucho. Y a veces los más cercanos son los que más nos juzgan, porque nos conocen o saben lo que hemos hecho, cómo éramos, etc. También es importante relacionarse con, y no simplemente aislarse. Por eso hablamos de que el judío mesiánico no debe aislarse de la comunidad judía en general. Pero ¿cómo va a impactar al resto de la comunidad judía sobre Yeshua? Y el que salió de la iglesia, si se separa totalmente de la iglesia, ¿cómo va a impactar en algún momento a los que estuvieron allí alrededor suyo, estudiando, compartiendo? Y son sus hermanos también. En algún momento tiene que haber un balance, ¿no? Una, para lograr ser un puente. Dice acá, debemos agradecer a los que nos enseñaron, dice nuestra hermana Josefa. Así es. Bendecirlos también. En Aish Latino hay un artículo que dice millones de personas culpan a los judíos del coronavirus. Exacto. Hoy día está creciendo. El antisemitismo se basa en mentiras, prácticamente. En falacias. Que empiezan a llenar la boca, o sea, empiezan a llenar la mente de las personas. Hasta el final, que te dicen 1000 veces una mentira, termina transformándose en una verdad para la gente. Es el gran problema de todos estos movimientos que infunden odio a la sociedad, que instauran mentiras para validar sus profundas convicciones que finalmente están arraigadas muchas veces en el odio, en el resentimiento, y no en un ánimo de mejorar. Muchas veces pasa esto. Y es un peligro, un peligro. Hoy día Israel está con la alarma, la alerta nuevamente por el antisemitismo creciente. Igual que en Europa por la peste negra. Claro, la peste negra, que fue la más terrible de toda la historia, culparon a los judíos. Imagínense. Bueno, sigamos para terminar este estudio. Tisha B'Av es el aniversario no solo del comienzo del exilio, sino de muchos eventos trágicos durante el exilio, culminando con la expulsión de la alguna vez gloriosa comunidad judía de España en 1492. Ya hablando de justo esto, lo último que hemos mencionado. Claro,
el día, ¿cierto?, que Cristóbal Colón zarpa, bueno, en la misma fecha era el ultimátum para la comunidad, para todos los judíos de salir de España. O iban a morir, los iban a matar o los iban a obligar a convertirse. Era el ultimátum en ese momento. Se había dado un ultimátum anterior, pero por allí entre Cristóbal Colón, etcétera, y la comunidad lograron negociar para que fuera después y terminó siendo la fecha donde zarpa Cristóbal Colón. Entonces, pero toda la Inquisición, lo que hay detrás, ¿cierto? Toda la Inquisición fue terrible. Fue una cosa atroz. De hecho, es tan terrible porque muchos de los adelantos médicos que se llegaron a descubrir fue por experimentar con personas a un nivel, pero tremendo. O sea, fue algo de verdad muy terrible lo que pasó en la Inquisición. La tortura era pan de cada día. Todo tipo de tortura era válida. Experimentar y un montón de cosas. Fue terrible. Cómo separaban a los hijos, a los padres. ¿Y todo por qué? Por un odio sin razón. Alimentado por la teología del reemplazo, por estas culpas que le echaban a los judíos en tema económico, rivalidades, que no les podían ganar la discusión en cuanto a la Biblia a los judíos. Pero claro, la Biblia es de Israel, pues de los judíos. ¿Quién tiene más argumentos en cuanto a eso que Israel? Entonces es difícil que la iglesia a veces le pueda ganar algún argumento en eso, porque también se hicieron discusiones públicas en España, como rivalizando entre el cristianismo e Israel. Y una de las cosas que en la carta de Isabel la Católica se lee es que había un acercamiento peligroso entre cristianos y judíos, y también fue una de las razones de la Inquisición. O sea, estaban acercándose demasiado. Finalmente terminaron por cortar con eso, a través del odio y finalmente el exterminio, porque veían que se estaban contactando demasiado. La gente estaba aprendiendo mucho, parece. Bueno. Paradójicamente, la convergencia de tantas tragedias similares en esta fecha ofrece una señal de esperanza, porque parece que hay un padrón divino detrás de todo. El exilio no es un giro sin sentido de la historia, sino que es parte del plan mucho más grande de redención. Por lo tanto, la tradición dice que el Mesías incluso va a nacer en Tisha B'Av. Hay una tradición que dice que el Mesías nacería en este día también, porque él también restauraría estas cosas. ¿Ya? Dentro de Israel se manejaban varias teorías. Entre una de ellas era que nacería en Tisha B'Av. Pero como dice acá, uno no tiene que asustarse tanto del exilio, porque el exilio también es parte de la redención. A veces cuando uno estudia a lo mejor de primera la escritura no entiende esto, pero también el exilio, los sufrimientos, también son parte de la redención. No solamente la redención, el perdón, que ahora nos va bien, que ahora somos bendecidos, no, también el padecimiento, el sufrimiento y todo eso también es parte de la redención. Es todo parte de un plan más grande, tanto en nuestra vida como en la vida de Israel. Hay un plan detrás, no es algo al azar, no es un castigo sin causa. Dios no hace nada sin causa. Todo tiene un motivo, un trasfondo y un propósito. Entonces tenemos que ver todas estas cosas que han pasado no como algo simplemente trágico, oh, qué terrible, sino que también hay propósito. Y el propósito es que se manifieste pronto la redención y que el corazón de las personas cambie. ¿Cómo hemos de responder a esta esperanza? No pasivamente, sino con la oración de intercesión y la defensa de Israel y el pueblo judío. Entonces, no podemos responder a esto de una manera pasiva y callar. También tenemos que interceder por Israel siempre, orar por nuestro pueblo y también por la iglesia y por los que están siendo perseguidos y por los que hoy día no se les permite quizás hablar y por el pueblo de Israel, por supuesto. Al actuar con solidaridad con nuestro pueblo en este día, podemos orar por la victoria sobre nuestros pecados, el fin del exilio, la restauración de Jerusalén, que es la clave para la restauración de la tierra. Es decir, el guardar este ayuno, también nos podemos hacer parte también, como dice acá, de una solidaridad con el pueblo de Israel, de que también haya victoria sobre los pecados de Israel, y que prontamente haya arrepentimiento sobre Israel para que
sea todo restaurado, que se ponga fin a la última diáspora de Israel, que ha sido esta de Roma o de Edom, y haya una restauración completa de Israel. Y eso depende, ¿cierto?, de la venida del Mesías y todo aquello. La conclusión del libro de Lamentaciones, Eija, que se lee en Tisha B'Av, que se lee en voz alta, ofrece las palabras de esta oración. Ashivenu Adonai Eleja Benashubá, Hadesh Yameinu Kikedem. Vuélvenos, oh Señor, a ti volveremos, renueva nuestros días como en la antigüedad. Hasta allí el estudio de esta semana. Aquí hay algún comentario, dice, el primer exilio que la humanidad vivió fue la del Jardín del Edén. Sí, cierto. La primera expulsión, la primera diáspora, de por qué nos sentimos sin hogar, sin casa, que no. Hay un lugar donde queremos ir siempre, que queremos volver. Esa añoranza, ¿cierto?, tiene que ver con, como dice aquí Lisette, con la expulsión del Jardín del Edén. En alguna manera todos hemos vivido como exiliados, como Abraham. Abraham, que era un peregrino. A Abraham se le fue prometida la tierra, habitó en ella, ¿cierto?, pero nunca la poseyó más allá. Entonces, Israel ha entendido que somos peregrinos en la tierra. Y ser un pueblo no depende solamente de una tierra y de una nación, de una tierra como tal, perdón, sino que depende del pueblo, de la gente, de nosotros. Podemos ser, imagínense hoy día, no estamos en la comunidad físicamente, pero estamos unidos, somos un pueblo. Aunque no tengamos una tierra y algo donde estar allí, pararnos uno al lado del otro. Bueno, esa ha sido la sensación de Israel por ¿cuánto tiempo? Finalmente. De estar unidos aun cuando añoran la tierra. Con este deseo también de toda la humanidad de volver a lo original, a lo principal, de que se acaben la maldad en el mundo, por supuesto. Todos hemos pasado ese exilio y nos hemos decepcionado del mundo, de las cosas que vivimos, pero también hay esperanza. Y no podemos responder a esto a través de la decepción, la amargura y el odio. Al contrario, tenemos que responder a esto a través del amor, la gracia, recibir su gracia, su amor, y dar hacia otras personas que a lo mejor no sienten que no tienen un hogar, no tienen una identidad, no saben qué hacer, darles el camino, la luz, una verdad, algo que hacer, despertar sus corazones para que se sientan como en casa. Bueno, todo esto es parte también de la restauración nuestra, de nuestra vida y de Israel. Así que tampoco estamos ajenos a todo esto que pasa. Al menos agradecemos al Eterno y a nuestro Mesías que tenemos una visión más clara respecto a estos días, de cómo se va a vivir finalmente el gozo en este tiempo y cómo van a ser transformados estos días de ayuno en gran gozo. Pero no con el odio gratuito, sino al contrario, con el amor que tengamos los unos con los otros. ¿Alguien más quiere comentar algo aquí? Voy a leer algo, dice Baruch Hashem por esta enseñanza, que Adonai nos haga como su hijo nuestro Mashiach, dice Bayuton. Amén, así sea. Que Él nos haga como nuestro Mashiach. Que Pablo decía, yo en todo me voy a parecer a Él, aún en su padecimiento. Difícil, ¿no? Bueno, cuando cargamos a veces el sufrimiento con amor y sabiendo que es una carga que Dios nos da por algo, bueno, cambia la perspectiva de las cosas. En cambio, cuando pensamos que todo lo que sufrimos es solo porque todo mal, que el mundo está contra mí, bueno, nuestro corazón se llena de amargura. Tenemos que revertir esas cosas. Entendamos que todo es para bien, todo lo manda el Eterno por un propósito. Y está todo dentro del plan de redención. Si entendemos esto, vamos a ser más felices, yo creo. Aunque estemos muy bien o muy mal económicamente, emocionalmente, no importa. Tenemos un ancla, nuestra ancla es segura. ¿Alguno más quiere comentar algo sobre el estudio, el tema? Y si no, les recuerdo que el día miércoles en la noche comienza este ayuno de Tisha B'Av. Veo un micrófono abierto. Sí, hermano, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches a todos, un placer saludarlos. Darle las gracias, Ariel, por el excelente estudio que te nos ha dado. Sin embargo, uno no deja de pensar en lo triste que resulta estudiar el hecho de que en dos oportunidades el templo de Jerusalén haya sido destruido por errores no forzados.
usando un término tenístico, pudiéndose haber evitado, naturalmente, si es que nuestros hermanos de aquellas épocas hubiesen sido más rigurosos respecto de la observancia de los mandamientos. Por lo tanto, esa tristeza, ¿no es cierto?, que vemos nosotros a la distancia, nos debe hacer recapacitar para que este templo que estamos ocupando hoy día todos nosotros pueda permanecer, ¿no es cierto?, y ser definitivamente restaurado y no destruido, como sucedió con los templos físicos, dado que simbólicamente nosotros representamos el templo donde habita el espíritu de santidad. Así que de esas enseñanzas debemos preocuparnos y entender de que también nosotros debemos cuidar este templo, debemos cuidarlo nosotros, debemos tratar de hacer un esfuerzo importante para estar a la altura de las circunstancias a las cuales hemos sido llamados, que mantengamos la consecuencia de nuestra vida respecto de nuestra fe y nuestras creencias y la forma como nos conducimos. Así que agradecerle a usted por las instrucciones que son muy inspiradoras, que nos animan, nos motivan para seguir trabajando en esta etapa de diáspora, como dijo una hermana ahí, de que desde los tiempos de que fuimos expulsados del huerto estamos en una dispersión en el planeta y debemos hacer lo posible, lo que está a nuestro alcance, para retornar a nuestro lugar de origen. Así que nuevamente, muchas gracias, muy inspiradora, muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen y el trabajo enorme que significa trabajar todo el Shabbat para prestarle un servicio a la comunidad a la cual nosotros, por la gracia divina, participamos acá y reconocemos ese enorme esfuerzo, hermano. Que el Eterno le guarde y le bendiga. Muchas gracias. Bueno, Amén. gracias a usted por sus palabras y Baruch Hashem, solamente agradecerle al Eterno su palabra y la honra a él. Jariel, ¿Sí? un poco de historia. Nosotros cuando hablamos de la destrucción del templo, del segundo templo, en el 70 EC, nosotros hablamos de la destrucción del templo y nos quedamos ahí. Eso sería todo. Pero quizás algunos que leen más no conocen que esta invasión romana hasta el año 135 fue una terrible tragedia para el pueblo judío, porque se destruyeron, aquí dice, 50 ciudades fortificadas y 985 pueblos. Y la batalla de Betar fue una de las últimas resistencias de la rebelión judía en contra de la ocupación romana. Su pérdida ocurrió en Tisha B'Av en el año 135 de la era común y significó el fin de toda soberanía judía significativa en la tierra de Israel hasta la era moderna. O sea, en cierto modo los romanos trataron también, al igual que los nazis, de exterminar al pueblo judío. E inclusive ahí se cumple la profecía de que el templo iba a ser arado, porque el emperador Adriano utilizó esclavos para arar sobre la superficie que quedó del templo. Entonces, la idea era de que tenía el emperador era que nunca más lo que ahí había sido construido fuera reconstruido. Entonces, realmente el odio antisemita o el odio hacia los judíos en esa época de Roma era inconmensurable, o sea, una medida grande. Entonces, nosotros vemos que nuestro pueblo dice que aquí en la historia dice que hubo 580.000 judíos más o menos que murieron en esa época. Y considerando que en ese tiempo todavía la población no era muy grande, casi un exterminio. O sea, un primer holocausto prácticamente. Sí. Hasta ahí no lo dejo, porque hay más, pero dejémoslo hasta ahí. Para picar la curiosidad de los hermanos a leer un poco más sobre esta parte de la historia. Es correcto, ahí fue un tema de resistencia, como mencionó, y después de eso ya, bueno, terminó, fue de mal en peor en el fondo. Sí. Cada vez más el pueblo terminó así, y bueno, de ahí nace el término Palestina en la tierra, sí. que le llaman Palestina por los enemigos de Israel, los filisteos, que así nos llegó a la Biblia. Entonces
Pelishtim. Entonces le llamaron Palestina porque eran los enemigos más férreos de Israel. Entonces, como ellos los derrotaron, le pusieron el nombre a la tierra de sus enemigos. Una manera de humillación también. Bueno, sí. Le cambiaron el nombre a Israel en esa, o sea, a Jerusalén, Anatolí, no sé cuantito, le llamaron un nombre raro. A Elia Capitolina. Y pusieron un templo de Zeus. Cambiaron los diezmos a los diezmos del templo de Zeus. Y un montón de cosas que hicieron. Que por ahí leímos al principio de la abominación desoladora. Bueno, pasó. Hicieron sacrificio también en el lugar del templo a otros dioses. Y, bueno, fue de mal en peor, la verdad, como uno podría pensar. Por eso les decía que era como el último bastión esa generación, que se arrepintiera, que cambiara, porque lo que venía era muy difícil para Israel. A Elia Capitolina. De todas maneras valió la pena. A Elia Capitolina le pusieron los romanos. Sí, a Elia Capitolina. Sí, ese fue el nombre que le dieron. Sí, ese, justamente. Así que, bueno, de todas maneras, ahí leer esa parte de la historia también es muy importante. También marcará todo todo el exilio, etc. A mí me regalaron un libro que ya lo estoy leyendo por segunda vez, parece, que es de Lo puse en la mañana, de Paul Johnson, que es Historia del pueblo judío. Sí, que es buenísimo. Es un periodista que investigó mucho sobre los judíos. Lo único malo que tiene cualquier cantidad de páginas, pero es entretenido, es bueno. Lo tenemos aquí también, es bien grande. Él también tiene la historia del cristianismo, es buen, y tiene otro artículo sobre el judaísmo. Sí, no, sí tiene más publicaciones, pero esa es la que yo tengo y es muy buena y uno aprende bastante. Y de ahí saqué yo que Alá y cuánto es Mahoma, y que Mahoma es un yahudí, era del pueblo judío. Y ahí sale, y este fulano es bien, es bien confiable en cuanto a su investigación. No es cualquier persona y nadie lo ha rebatido hasta aquí, en sus escritos. Sí, son buenos sus escritos. Hay otros historiadores, ¿cómo es que se llaman los otros? Ya no me acuerdo. Gershon Scholem, si no me equivoco, el otro, que tiene bastante sobre la historia judía. Pero bueno, dejémosla ahí por ese tema, si es que alguien más quiere mencionar algo, pero me parece estupendo todo lo que mencionó. Muy bien. También trayéndolo a colación. Sí, yo no quise hablar más porque es muy largo ese tema, así que dejémoslo hasta ahí, ¿no? Bueno, hermano. Entonces con esto dejamos hasta aquí el estudio y bueno, espero que de todas maneras uno puede ver el enfoque siempre de estas cosas desde el punto de vista histórico, lo que pasó, lo que no, pero a nosotros nos interesan las causas. Nos interesa qué es lo que pasó detrás porque también queremos aplicarlo a nuestra vida. Nos interesa saber en qué podemos cambiar, cuáles fueron los errores de ellos para no cometerlos nosotros. Esa es la idea finalmente. Así que espero que haya sido de bendición este estudio y bueno, como allí ven de dónde está tomado también este texto en general, más allá de la explicación. Ya que el Eterno les bendiga a todos. Sí, Shavuot Tov.